Es el plan B, la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Empieza ya a lo que se había anunciado, a enfrentarse con los primeros escollos, ¿no? Las controversias constitucionales, además de un claro rechazo que se expresó el domingo por cientos de miles de mexicanos ahí en la plancha del Zócalo, no solamente ahí, sino en otros estados de la República Mexicana. Le decía yo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Alberto Pérez Dayán, admite entonces a trámite esta controversia constitucional presentada por el INE, por el propio Instituto Nacional Electoral, contra la primera parte del proyecto. Pero mire, es Rey Rodríguez, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México con los detalles. Rey, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, la primera de muchas van a ser, ahora sí, literal, centenares. Por lo menos había 120, 125 por ahí. Pero esta es la primera, mi estimado Rey. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Y claro, como tú bien decías, lo importante de esto es que es la primera ya que el propio ministro Pérez Dayán, como tú bien decías al principio, pues admite trámite la controversia constitucional que presentara el Instituto Nacional Electoral contra, Fernando, y esto hay que aclararlo, la primera parte de este llamado Plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se intenta, para hablar claro, lo que se intenta aquí es modificar el sistema electoral mexicano. Ahora, ¿en qué consiste o qué incluye esta primera parte del Plan B, Fernando? Pues incluye lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por cierto, déjame decirte, una reforma que ya la semana pasada había ordenado suspender el propio ministro Pérez Dayán para, lo que es su aplicación tanto en la contienda electoral ahora del Estado de México y también en el Estado de Coahuila. ¿Qué plantea en su controversia constitucional el Instituto Nacional Electoral? Que esta ley de responsabilidades administrativas reduce, Fernando, lo que es la capacidad del órgano electoral para garantizar lo que es la equidad en la contienda electoral. Recordarás, Fernando, que el plan original del presidente López Obrador había sido una reforma constitucional al sistema electoral mexicano, que no pasó porque no obtuvo en su momento la mayoría en el Congreso, las dos terceras partes que tenía que tener para que promover esta reforma constitucional en materia electoral, y que no pasó, y por eso tuvo que sacarse este llamado Plan B, que son una serie de leyes, alrededor de 6 leyes que modifican el sistema electoral. Y lo que ha planteado en general el INE es, por un lado, que este Plan B pone en riesgo la elección presidencial del año que viene, de 2024. Por otro lado, también impacta en la autonomía del órgano electoral, de su capacidad, reduce su presupuesto y también del personal y de su personal. En fin, son varias cosas lo que plantea el INE en contra de este Plan B. El presidente, por supuesto, ha rechazado esto, dice que lo que se busca es reducir quizás ese presupuesto, hacer un INE más austero, lo que ha dicho el presidente, hacerlo más eficaz, pero dice o asegura que en ningún momento se pone en riesgo los procesos electorales en el país. Déjame decirte, Fernando, que a partir de ahora, ¿qué procede? ¿En qué consiste esto que admite el ministro Pérez Dayán, admite a trámite esta controversia constitucional? Ahora tendrá que elaborar un proyecto y después presentarlo a la presidencia después distribuirlo a los demás ministros, que lo analizarán, y después se pondrá fecha para una posterior discusión. Tiene que tener 8 votos para que esto proceda. Así que bueno, falta todavía un camino. Vamos a ver qué pasa. Después, como tú decías, después que el presidente firme ya el resto del Plan B, como ya fue aprobado también en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues como tú bien decías, se espera
o se avecina una cascada de controversias constitucionales. Ya lo anunciaron partidos políticos y también organizaciones civiles. Fernando, así las cosas. Vamos a ver qué pasa. No, imagínate, Rey. Bueno, primero hay que ver de todas esas controversias que van a venir después, cuántas son admitidas, ¿no? A trámite. Pero lo que sí, mira, yo creo que no está hablando mucho, pero lo que sí es interesante, y ahora lo reflexiono aquí contigo, rápido, es que, mi estimado Rey, van a ser tantas, dependiendo de la cantidad que logren ser admitidas a trámite, esto puede frenar la intención de López Obrador, pues por cuestión de tiempos, para el 2024, ¿eh? O sea, como van a estar resolviendo controversias constitucionales, por tantas que serían, pues no va a dar tiempo a lo mejor de aplicarlo para 2024. Y es un tema que todavía no se habla, ¿no? Pero apenas se está arrancando. Tampoco es que estamos tan lejos de 2024, ¿no? Hay una cosa muy importante, Fernando, y no lo pierdas de vista, y quizás que eso lo podrías tratar con el constitucionalista que viene después de mi intervención, y es que hay un límite. O sea, 90 días antes de que comience el proceso, que arranque el proceso electoral, que ya en septiembre. O sea, esto quiere decir casi en junio ya no se puede modificar nada, porque así lo demanda la Constitución. 90 días antes que arranquen los procesos electorales, no se toca nada que tenga que ver con modificaciones en procesos electorales. Así que está la cosa contrarreloj, tú bien lo decías. Vamos a ver, ahí están los plazos, y como va a ser una cascada, vamos a ver cómo esto se resuelve y cómo, si se puede estancar, paralizar, en fin, ahí está, contrarreloj la cosa. Sí. Esa es otra apuesta, ¿eh? Esa es otra apuesta de la oposición tampoco, ¿eh? Los tiempos, puede ser que no le den porque no se pueda resolver. Claro, esa es otra estrategia, ¿no? Independientemente de todas las controversias que se vayan a presentar. Oye, te mando un abrazo, mi querido Rey, porque si no nos quedamos tú y yo aquí toda la hora. Cuídate mucho. Yo te mando dos, cuídate mucho igual. Igual, mi querido Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. Vamos a hablar, como ya decía Rey, con un abogado constitucionalista, mi invitado esta noche. Me da mucho gusto recibir a Francisco Burgoa, es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, Fernando, muy buenas noches y un saludo a ti y a tu audiencia. Qué amable, qué amable. Abogado, importante decirlo, a ver, arranquemos si le parece con esta primerita, la que estrena, ¿no? La que es administrada por el ministro Pérez Dayán, es la del Instituto Nacional Electoral. Hablan de que se trastocan los artículos primero, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución. Esto tiene que ver, por supuesto, con las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. Desde su perspectiva, como abogado constitucionalista, ¿este argumento del INE tiene el sustento? Sí tiene el sustento. Por una parte, el INE tiene la legitimación de poder presentar esta controversia constitucional. Lo hizo el ministro Alberto Pérez Dayán, que es el ministro ponente de la Suprema Corte, ya la admitió a trámite, y también es importante decirlo y recordarlo, que ya suspendió que este decreto que implica las reformas a estas dos leyes, la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, no vayan a entrar en vigor, porque efectivamente están cuestionando la constitucionalidad de artículos muy puntuales de la Ley Fundamental de México, en esos que ya comentabas, el primero, sexto, séptimo, 35, 134 de la Constitución. Y en mi opinión, sí hay elementos jurídicos para que la Suprema Corte pudiera declarar la invalidez, porque una ley no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Y si hablando, por ejemplo, de la participación que pueden tener los servidores públicos durante los procesos electorales en términos de propaganda gubernamental, ellos tienen el deber únicamente de llevar a cabo propaganda 100% que sea institucional. No tienen que estar emitiendo ninguna opinión en favor o en contra
de algún partido político o candidato. Y esta reforma, que es esta primera parte del Plan B, que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales de diciembre del año pasado, sí está implicando la posibilidad de que los servidores públicos puedan emitir opiniones. Y si un servidor público en el ejercicio de su cargo emite opiniones, puede estar afectando un principio importante en todo proceso electoral, como es la equidad y la imparcialidad, porque las opiniones tienen que ser ajenas, las opiniones de los servidores públicos tienen que ser ajenas a los procesos electorales. De ahí que, en mi opinión, sí hay varios elementos para que la Corte pudiera declarar la invalidez de estos dos leyes que tienen que ver con la de comunicación social y con la de responsabilidades administrativas. Y hay antecedente ya, por supuesto, de esto que nos mencionaba el abogado Burgoa, y es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le llamó la atención en repetidas ocasiones con las elecciones de medio término, en donde, pues, en repetidas ocasiones en el estrado presidencial, en la mañanera, hacía proselitismo, hacía campaña por los candidatos, precisamente influyendo en la decisión del electorado. Esto fue un tema también de controversia entre el INE y el Ejecutivo. Ahora, no necesariamente, estamos hablando de la primera parte, ya lo decía bien usted, abogado. Esto no necesariamente quiere decir que todo el plan B de Andrés Manuel López Obrador no vaya a pasar en el caso de que esta parte, esta controversia constitucional del INE tenga cabida y sea resuelto a favor del mismo INE, ¿no? Esto no quiere decir que ahí frene. Hay otras partes del plan B que, sin embargo, pueden encontrar el espacio dentro de la Constitución, o necesariamente se empieza a desarmar, vamos a decirlo, de forma encadenada. Yo considero que se puede desarmar de forma encadenada, como lo comenta usted, Fernando, porque todo es parte de una misma reforma integral que se quiere llevar a cabo al sistema electoral mexicano. Porque el hecho de que se haya llevado a cabo, por una parte, un proceso legislativo que ha tenido vicios, es decir, desde la forma en cómo se ha planteado el desarrollo de este proceso legislativo, de este plan B en sus dos partes, una que ya se publicó y otra que está a punto de publicarse, ha tenido varias fallas en el proceso, porque no ha habido una deliberación apropiada, no ha existido la posibilidad de que se estén cumpliendo con pasos del proceso legislativo, lo que es, por ejemplo, la máxima publicidad para que puedan conocer los legisladores lo que están aprobando. Porque lo que hizo Morena y sus aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fue imponer sus mayorías, dejando que las minorías tuvieran un mínimo margen de poder discutir, de poder deliberar y sobre todo de poder hacer entender que estas reformas que se están aprobando son contrarias a la Constitución, porque dentro de esa parte que se puede ir viendo que de forma encadenada, tanto la primera parte pudiera ser declarada inconstitucional y también esta segunda parte de la reforma electoral también pudiera ser declarada inconstitucional, yo veo que sí, en dos aspectos generales. Uno, en cuanto a la forma, es decir, en cuanto al proceso legislativo. Y la otra parte tiene que ver ya con aspectos muy puntuales de la reforma, porque están atentando contra principios que deben de regir el proceso electoral. Por ejemplo, un proceso electoral tiene que tener una certeza, una confiabilidad, transparencia, máxima publicidad, y son principios que están trastocando esta reforma. Y esta parte sí es, digamos, parte de lo que se tiene que estar analizando al interior de la Suprema Corte. A ver, son 400 artículos de leyes en materia electoral los que serían trastocados más o menos aproximadamente con este plan B, ¿no? Ya hablábamos de la primera parte, esta que ya tuvo su primera controversia, que viene del INE. Dentro de estas leyes, ¿cuáles son las que se están trastocando? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, principalmente estas cuatro. De estas cuatro, ¿dónde podemos encontrar, se lo voy a decir muy coloquialmente, abogado,
más carnita en el ámbito constitucional para presentar controversias que evidentemente debilitan el plan B de AMLO? En todas hay elementos, pero indudablemente en donde hay más carnita, Fernando, es en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque ahí está afectando la estructura del Instituto Nacional Electoral, porque implica el despido de más del 80% de las personas que trabajan en el Servicio Profesional Electoral Nacional. Y, por ejemplo, esto trastoca el artículo 41 de la Constitución, cuando se habla que los servidores públicos que integran el Instituto Nacional Electoral deben ser personas con una capacidad técnica, y el hecho de despedirlos y de estar compactando las funciones que actualmente tiene el INE, esto va a implicar una desorganización al momento de llevar a cabo esta, valga la redundancia, organización del proceso electoral del año 2024, que además va a ser el proceso electoral más grande en la historia de México, porque ya vamos a rebasar los 90 millones de ciudadanos que integramos la lista nominal de electores. Entonces, el hecho de estarle quitando atribuciones al INE y al mismo tiempo empezar a dárselas a uno o a otros servidores públicos, una reestructuración de las áreas, esto afecta directamente tanto la parte operativa como la parte técnica del Instituto Nacional Electoral. Y el hecho de que también se le están dando, por ejemplo, atribuciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el caso de los mexicanos que se encuentran en el exterior, sea la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de consulados y embajadas que pueda estar llevando a cabo una lista nominal con el propósito de que puedan emitir su voto. Y esas son facultades estrictamente que le corresponden al INE. Y de lo contrario, de permitir que se lleven a cabo esta vigencia de estas reformas, se está atentando contra la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral. Además, en el país, por ejemplo, Fernando, hay 300 juntas distritales, es decir, el país está organizado en oficinas que a su vez se van a encargar de todo lo que implica la credencialización y la verificación del padrón electoral, y estar de alguna forma despidiendo a personas que en cada una de esas oficinas hay 5 personas y dejárselas solamente a una persona. Esto va a implicar una sobrecarga de trabajo, que se empieza a perder esta confiabilidad, porque inclusive el mismo gobierno va a estar prestando algunas de sus instalaciones para que se puedan estar instalando módulos. Y toda esta parte va a ser un caos al momento de que se quiera estar determinando en dónde se van a estar estableciendo las mesas de casilla en función de los ciudadanos que se encuentran viviendo alrededor de las mesas de casilla. La capacitación que deben de tener los funcionarios de casilla para las jornadas electorales es parte de lo que va a ser un caos, Fernando. Y esta parte, que inclusive ahorita ya la comentaba Rey, ahí en previos comentarios sobre este tema del plan B, una parte importante es hasta dónde están los límites de tiempo para resolver todas estas acciones de inconstitucionalidad, controversias o impugnaciones que se presenten, porque la Suprema Corte no puede decir que tiene todo el tiempo del mundo para poder estar resolviendo cuando ella quiera. Hay un plazo muy específico que establece la Constitución, en donde indica que las reformas a las leyes federales y locales en materia electoral tienen que estar totalmente aprobadas y publicadas a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y el proceso electoral en México va a iniciar el 2 de septiembre, de tal forma que cualquier modificación tiene que estar hecha a más tardar el 1 de junio. Es decir, considerando que estamos a 1 de marzo, la Suprema Corte tiene 3 meses para poder resolver y definir cuáles van a ser las leyes que van a ser declaradas inconstitucionales, cuáles van a prevalecer, pero esto implica un caos desde el punto de vista jurídico, porque el árbitro electoral, el Instituto Electoral Nacional, así como los institutos electorales locales,
necesitan tener certeza en cuanto a las funciones, organización y personal que deben de tener para que lleven a cabo esta organización del proceso electoral del año 2024. Lo ha explicado, y perdón, tal vez no me está viendo usted, pero de pronto así esta media sonrisa, esta mueca de sonrisa, porque lo ha explicado clarísimamente el abogado Francisco Burgoa. Esos son los grandes riesgos. Imagínense padrón electoral trastocado, que sea Relaciones Exteriores la que reciba y canalice y todo el voto de los mexicanos en el extranjero, la manipulación que puede haber ahí, un padrón electoral que no esté actualizado, pero que además oficinas gubernamentales sean utilizadas para temas electorales. Es gravísimo, hombre. Es el gobierno metiendo las manos de lleno así para amasar votos y es una cosa espantosa. Le digo, medio me sonreía porque es que es tan evidente, tan claro. Vamos a tener que hablar en otra ocasión para profundizar un poco más, abogado, porque tengo otro tema esta noche, pero importantísimo lo del tema, se lo decía yo a Rey también lo decía, usted también lo dice, el tiempo, ¿no? Ahora, el desastre, y eso es para el próximo programa si me acepta la invitación, el desastre en el que se puede entrar en el proceso electoral todavía está latente, porque no necesariamente va a pasar todo, pero no necesariamente van a eliminar todo. Y el desastre que se puede hacer de este Frankenstein que ha presentado Andrés Manuel López Obrador para las elecciones, entrando el proceso electoral, vaya, es inimaginable. Hay escenarios terroríficos ahí. Lo platicamos, ¿le parece, abogado Burgoa, la semana que entra? ¿Me acepta la entrevista? Sí. Por supuesto que sí, Fernando. Yo estoy atento y va a haber muchos temas que se van a ir acumulando en estos días. Ya lo creo, estoy muy pendiente, créamelo. Muchísimas gracias, abogado, le mando un abrazo. Abrazo de regreso, Fernando. Es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.